Buenos días, tardes o noches. Nos encontramos en otro video más para la carrera de Escenotecnia del Colegio Nacional de Educación Profesional. Pon mucha atención, pues este tema es muy complejo. Presupuesto. Parte 1. Organización y planificación financiera. Un presupuesto es un plan integrador y coordinador que se expresa en términos financieros con respecto a las operaciones y recursos que forman parte de una empresa para un periodo determinado, con el fin de lograr los objetivos fijados. Los principales elementos del presupuesto. Es un plan. Esto significa que el presupuesto expresa lo que la administración tratará de realizar. Debe de ser integrador. Indica que toma en cuenta todas las áreas y actividades de la organización, dirigido a cada una de las áreas de forma que contribuya al logro del objetivo global. Es indiscutible que el plano presupuesto de un área no es funcional si no se identifica con el objetivo total de la organización. A este proceso se le conoce como presupuesto maestro, formado por las diferentes áreas que lo integran. Coordinador. Significa que los planes para varias de las áreas de la organización deben ser preparados conjuntamente y en armonía. En términos monetarios, significa que debe de ser expresado en unidades monetarias. Las operaciones. Uno de los objetivos primordiales del presupuesto es el de la determinación de los ingresos que se pretenden obtener, así como los gastos que se van a producir. Esta información debe elaborarse en la forma más detallada posible. Ahora vamos a hablar precisamente del presupuesto maestro. Está integrado básicamente por dos áreas que son el presupuesto de operación y el presupuesto financiero. Los recursos, es decir, de dónde viene el dinero. No es suficiente con conocer los ingresos y gastos del futuro. La organización debe planear los recursos necesarios para realizar sus planes de operación, lo cual se logra con la planeación financiera que incluya presupuesto de efectivo, presupuesto de adiciones de activos. Debe de estar dentro de un periodo futuro determinado. El presupuesto detallado por partidas. Para saber de dónde viene el dinero que necesitamos para nuestro proyecto, evento o espectáculo, tenemos que detallar el origen del dinero. No puede aparecer de la nada y para lo que quieres realizar tienes que verificar estos puntos. Ingresos previstos y su procedencia. Partidas propias, es decir, tu propio dinero. Fondos adicionales, es decir, subvenciones, ayudas, prestaciones, aportaciones, donaciones, entre otros. Los ingresos previstos, es decir, taquillaje, venta de productos, cuotas, abonos, derechos, alquileres, sorteos y entre otros. Gastos previstos y su destino. Costes fijos o estructurales, personal, funcionamiento de la organización, impuestos, mantenimiento general, pago de servicios, etc. Los costes variables en función de la actividad, personal contratado expresamente, pagos por la actividad, comunicación, difusión, etc. Plan de tesorería. Nos referimos al plan que vas a seguir con respecto a las finanzas de tu espectáculo, desde obtener los recursos hasta cómo los debes de gastar. Para eso debes de verificar un calendario previsto de ingresos, un calendario previsto de pagos que debes de hacer y las medidas para compensar los posibles desajustes, es decir, préstamos, endoses de facturas, etc. El control y la gestión del presupuesto. Hay que mantener un buen control del presupuesto, de lo contrario despilfarrarás dinero, pedirás préstamos y te endeudarás hasta con las personas que trabajarán en tu espectáculo, solo por el hecho de que no supiste manejar los ingresos y gastos del proyecto. Debes seguir métodos establecidos, periodicidad y participantes implicados en el control del presupuesto. Datos sobre la rentabilidad social del proyecto en relación con los objetivos marcados en él. Tu proyecto debe de ser rentable. Eso lo tenemos que ajustar desde que creas los objetivos de dicho proyecto. Para eso es importante que tomes en cuenta que se tienen que cubrir las siguientes necesidades. Creación de puestos de trabajo consolidados. Consolidación de nuevas inversiones de carácter permanente, equipamientos, etc. Y los efectos económicos secundarios. Proyección de gastos. Proyectar el crecimiento o la reducción de gastos en cada categoría del presupuesto para cada año toma tiempo. Ayuda a crear una hoja de trabajo que muestre el tiempo y los costos de cada iniciativa estratégica. Todos los cambios previstos en las operaciones de una organización, sean o no resultado directo del proceso de planeación, se deben reflejar en estas proyecciones de gastos. Ahora mismo te coloco un ejemplo de cómo puedes hacer uso de una tabla para la proyección de gastos.
los recursos. Bueno, no es suficiente con conocer los ingresos y gastos del futuro. La organización debe planear los recursos necesarios para realizar sus planes de operación, lo cual se logra con la planeación financiera que incluye presupuesto de efectivo, presupuesto de adición de activos dentro de un periodo futuro determinado. Consideraciones generales. Para tomar en cuenta tanto ingresos como egresos, debes de considerar lo siguiente: forma de gestión económica y marco legal al que se acoge la organización. Es decir, debes de estar debidamente registrado ante las instituciones de Hacienda de tu país. Presupuesto del proyecto, es decir, cuánto vas a gastar, para qué vas a gastar. Procedencia y topología de los ingresos económicos, es decir, la financiación, de dónde viene el dinero. Datos del balance económico de años o convocatorias anteriores. Datos sobre los rendimientos del capital o, en su caso, de rentabilidad social del proyecto de relación con los objetivos. Datos o reflexiones de la lectura económica en relación con los objetivos. Los planes financieros son una serie de proyecciones que muestran las implicaciones fiscales, visibles al continuar con las estrategias descritas en el plan. Mientras que el plan financiero es un punto final lógico del documento de planeación estratégica, su inclusión no significa que la meta de las organizaciones artísticas o culturales sean simplemente producir unos estados financieros o un balance general saludables. Es decir, a veces hay instituciones o grupos que hacen eventos para desviar fondos, impuestos, etc. Bien. Estados financieros. El estado financiero de un determinado año indica cuán bien se desempeñó la organización sobre una base financiera para ese único año. Desarrollar estas proyecciones de estados financieros requiere un análisis cuidadoso de los gastos previstos y de los ingresos propios aportados. Para tener un control y saber el origen de los ingresos, puedes hacer una tabla, donde puedes describir las cantidades y el momento en que surgió. Por ejemplo, si son aportes propios, auspicios, fondos concursables, etc. Y para los gastos puedes hacer otra tabla, donde debes de especificar el concepto, cuántas unidades y en qué momento surgieron. Estas tablas deben de manejarse en software como Excel para poder hacer fórmulas y cuentas precisas. Te recomiendo que para hacer el presupuesto de tu proyecto siempre busques la asesoría de un contador público, por favor. Hemos llegado a la parte final de este video. Aún nos falta mucho por ver de este tema. Esto solo es una pequeña parte, pero por el momento lo dejaremos hasta ahí. Ahora pasamos a tu Classroom para que veas tu actividad de esta semana. Chao, bye, cuídense.